Gracias a todos a la universidad por el apoyo. Como comentaban, yo soy docente de la Universidad Distrital, una universidad pública en Bogotá, en la ciudad de Bogotá, y lo que les voy a mostrar son los resultados de investigación en el doctorado que estoy haciendo en la Universidad Nacional, en la Facultad de Ciencias Humanas, el doctorado en Geografía. Bueno, esta diapositiva lo que intenta mostrar dentro del marco conceptual del determinismo geográfico cómo el clima es el factor condicionante de todas nuestras actividades. El clima determina la disponibilidad de recursos para usar en el territorio. Tiene un efecto directo sobre los ecosistemas. Hay una estrecha relación con la producción agrícola, con la disponibilidad de agua para todas las actividades socioeconómicas. Tiene una marcada influencia en la salud humana, puesto que esas variaciones climáticas afectan la distribución de enfermedades tropicales, de enfermedades infecciosas, de enfermedades respiratorias, y tiene una regulación en términos de frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos que están propiciando, como lo hemos notado, cada vez situaciones de desastre más recurrentemente en nuestros países. ¿Cuál es ese clima que nos caracteriza? En Colombia, digamos que tenemos una institucionalidad ya creada, ¿cierto?, que se encarga de ese monitoreo sistemático de las condiciones climáticas. Un instituto de investigación que depende de un ministerio de medio ambiente. En este caso el instituto se llama IDEAN, como eje rector encargado de la evaluación y la recolección sistemática de datos para el pronóstico del estado del tiempo y todo lo que tiene que ver con recursos naturales. Nosotros, Colombia, estamos ubicados en la franja ecuatorial, ¿cierto?, que nos determina características climáticas muy particulares. Entonces estamos en la zona tropical, en la franja ecuatorial, justamente estamos en la zona de confluencia intertropical, ¿cierto? Entonces eso garantiza periodos de lluvias en determinadas regiones. Adicional a esto tenemos 3 cordilleras que hacen que el país genere un sinnúmero de climas y zonificaciones climáticas muy particulares, y esta orografía genera una zonificación altitudinal y pues que está muy relacionada en función de la cordillera. Esto es lo que el IDEAN mide y son los reportes oficiales que el país entrega en el caso, por ejemplo, de las convenciones de cambio climático. En términos de temperatura, el país tiene un promedio entre 24 y 28 grados de temperatura promedio multianual, ¿cierto?, que cubren más o menos el 70% del país. Tenemos, que todo el año el comportamiento del clima en el país es estacional. Hay diferencias de 10 grados aproximadamente diarias, presentándose los mayores valores en las zonas más altas de las cordilleras. En términos de precipitación, estamos, como les dije, influenciados por la zona de confluencia intertropical y la orografía, las 3 cordilleras, que hacen que tengamos lugares con excesos de precipitación, lugares con precipitaciones por encima de 13.000 milímetros al año, 13.000 milímetros, que es en la parte del Chocó. ¿Cómo es el indicador de esto? No, es abajo, por detrás. Me salí. Por detrás es el... Ah, ya sé. Acá, esta región del país tiene cerca de 13.000 milímetros de precipitación al año. Entonces son extremos, ¿cierto?, pues que
pues, digamos que garantizan eso. Otro sector de gran precipitación lo encontramos acá en todo el piedemonte llanero y el piedemonte amazónico, y las zonas secas en la península de La Guajira. En términos de temperatura, tenemos los enclaves secos, que son estos del valle del río Magdalena y el valle del río Cauca y la parte norte del país. Otro de estos indicadores es el confort climático, el que nos muestra, digamos, esos lugares ideales para que los asentamientos humanos se desarrollen. Entonces, más o menos tenemos un 30% del territorio, que es toda la zona andina, donde se asienta el 80% de la población del territorio colombiano. Este mismo clima, entonces, determina una actitud climática para la agricultura. No todo el país es óptimo para la producción agrícola. Entonces, se dice que el 25% del país, que corresponde a la región andina, y el 15% del país, que corresponde a la región caribe, o sea, acá, son los lugares aptos en términos climáticos para el desarrollo agrícola. El resto del país tiene problemas o de excesos de humedad o sequías extremas. Entonces, ese cambio climático como expresión del cambio global, ¿qué va a afectar y qué está afectando en el territorio colombiano? Está afectando la temperatura del aire, está afectando la precipitación, la humedad relativa y la escorrentía. Todo esto, ¿qué va a hacer? Va a impactar directamente los ecosistemas, la salud humana, la disponibilidad de agua, entre los impactos más importantes. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué se ha medido como evidencia del cambio climático en el territorio colombiano? Desde la segunda mitad del siglo se ha observado que la temperatura está aumentando entre 0,1 y 0,2 grados por decenio. Estamos presenciando cambios, aumentos y disminuciones en la precipitación entre -4 y el 6% por decenio. Retroceso de los glaciares de montaña. Aquí tenemos una imagen de un nevado en Santa Isabel entre 1956 y 96. Entonces, cada vez está más marcada el derretimiento de las zonas glaciares, disminución, incluso pérdida de algunos lagos y lagunas altoandinas, y el nivel del mar se está incrementando a razón de 3 a 5 milímetros al año. Entonces, esos son los impactos que estamos evidenciando hoy en Colombia. Aquí tenemos un mapa que nos muestra por región climática cuál es el comportamiento de la temperatura. Se observa un marcado incremento, ¿cierto?, en todas las regiones. Lo mismo, las tendencias de precipitación, algunos lugares con disminución, los lugares secos se están haciendo cada vez más secos y los lugares húmedos se están haciendo cada vez más húmedos. Bueno, ¿qué hacer frente al cambio climático? Las dos tareas grandes, que son la mitigación y la adaptación. Nosotros, como país firmante del protocolo de Kioto, solo comprometidos con el inventario de gases de efecto invernadero. Ya Colombia está haciendo su tercer inventario, ¿cierto? El primero lo hizo para el 90, el otro para el 2000, y ya estamos haciendo el tercer inventario. Participamos en algunos proyectos de estos, de mecanismos de desarrollo limpio. Tienen muchos problemas porque las exigencias son totales. Están exigiendo mínimo superficies de 5.000 hectáreas para que los proyectos MDL sean viables, pero 5.000 hectáreas son territorios pues muy grandes, y la primera condición es que hay que demostrar tenencia de la tierra, ¿cierto? Entonces, ¿quién demuestra? O que digamos se supone que esto orientado es a las bases, a los campesinos, a los colonos. ¿Quién demuestra tenencia de la tierra? O sea, imposible. Solo para las grandes empresas podríamos aplicar este tipo de proyectos. Y lo otro es las medidas de adaptación, que es, digamos, lo que esta investigación le está apuntando. Tenemos tres adaptaciones: una que denominé cautelativa, es decir, antes de que sucedan los efectos, yo me preparo. No es el caso porque los efectos ya están en curso. Una adaptación autónoma es esa no pensada, es esa respuesta consciente a estímulos climáticos, ¿cierto?, que se dan en los sistemas ecológicos, en los sistemas sociales. Las personas empiezan a adaptar, las especies empiezan a adaptar de manera natural. Y la tercera, que es a la que se le está haciendo fuerza, es a la adaptación planificada. Adaptación resultante de una decisión expresa en un marco de políticas basada en el conocimiento de que las condiciones han cambiado, están próximas para llegar a un estado deseado o para mantenerlo o alcanzarlo. Es decir,
cómo, digamos, es la ordenación del territorio o la planeación territorial la respuesta como política para adaptarnos al cambio climático, ¿de acuerdo? Pero entonces, ¿qué necesitamos hacer? Esta diapositiva, digamos que nos podríamos pasar al otro extremo, que es el extremo del posibilismo, es decir, podemos nosotros con nuestra tecnología, con nuestra técnica, atenuar la problemática del ambiente y las variaciones del clima. Entonces es el ordenamiento territorial la herramienta que vamos a tener para adaptarnos al cambio climático, ¿de acuerdo? Entonces lo que tenemos que hacer es evaluar cómo el cambio en el clima va a incidir o va a alterar la distribución espacio-temporal de los ecosistemas, de los agroecosistemas, de los recursos hídricos, de la distribución de energía, del confort climático, de las amenazas naturales y de las enfermedades tropicales. Si somos capaces de evaluar cuál es el impacto del cambio climático en todo esto, tendremos entonces una evaluación mucho más concreta y real de cuáles son las nuevas potencialidades y limitaciones de mi territorio para hacer ordenación territorial. Entonces lo que les vamos a mostrar ahorita es esto, es el impacto solamente en el recurso hídrico. El proyecto tiene todo esto, estamos mostrando solamente el recurso hídrico. El proyecto se trabajó en dos fases. La primera fase fue la modelación de dos indicadores que se utilizan en Colombia, que son la escorrentía o balance hídrico y el índice de aridez. La base climática para este análisis fue 1971-2000 y luego se modeló cuál va a ser la distribución de esos dos mismos indicadores bajo dos escenarios de cambio climático, el A2 y el B2, para el periodo 2011-2040 y 2070-2100. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles fueron los dos indicadores? Bueno, frente al recurso hídrico y balances hay mucho que decir. Se utilizan estas, digamos, primero porque es un estudio a nivel nacional, ¿de acuerdo? Y no sé si sea el caso colombiano, pero parece que en la región la falta y ausencia de información meteorológica es total, ¿cierto? Son estados que no se preocupan por el levantamiento sistemático de su información. Entonces hay muchas ecuaciones, muchos modelos para implementar, pero cuando uno los va a utilizar se da cuenta que la información disponible es escasa, mínima, desactualizada. Entonces termina uno haciendo otras cosas, usando otros datos generales. Para este estudio se utilizaron dos indicadores, uno que es la escorrentía, que es, digamos, la variación interna de almacenamiento de humedad en un periodo de tiempo, y el índice de aridez, que me determina la cantidad de agua, ¿cierto? Digamos que muestra de manera cualitativa los lugares con excedentes y déficit de agua. Pues son indicadores supremamente contundentes que nos pueden llegar a mostrar cuál va a ser la situación a futuro del país en términos de disponibilidad de agua. Entonces usamos esta ecuación, ¿cierto? Y para el índice de aridez utilizamos esta ecuación con sus correspondientes equivalencias. ¿A qué se llegó? Como les digo, falta y ausencia de información. Esta es la zona andina en Colombia, que es donde se distribuye toda la actividad social, cultural, económica, y donde se asienta el 80% de la población. Pero todo este territorio, lo que es el piedemonte llanero, los llanos orientales y la Amazonía y el Pacífico, no tienen estaciones meteorológicas, es decir, no tienen datos para hacer este tipo de evaluaciones. Entonces, parte del trabajo de esta investigación es tratar de pasar de esos niveles generales, nacionales, a regionales, bajar la información. Entonces, estas son unas cuencas climáticas, la temperatura es completamente diferente en esta cuenca que en esta, si estamos a un lado de la cordillera o al otro lado de la cordillera, si estamos influenciados por los vientos del Pacífico, por los vientos amazónicos, es completamente diferente. Entonces se construyó para cada cuenca hidrográfica un valor de temperatura. Entonces bajamos el modelo digital de elevación que nos entrega la NASA con resolución de 30 metros y se construyó para 30 metros de resolución espacial. Luego lo tuvimos que remuestrear a 900 metros porque es inmanejable en un portátil, ¿cierto? Entonces, para cada punto en el territorio colombiano tenemos
la estimación de la temperatura a partir de los valores de las estaciones medidas, y así se pudo construir por región y por cuenca climática la temperatura con grilla de 900 metros. ¿Listo? Luego, bueno, aquí se tiene todo el país y luego se integró en un solo producto. Para la precipitación, lo mismo, observen, esta es la zona que tiene estaciones hidrometeorológicas, el resto del país ausencia total. Entonces descargamos del sensor TRMM datos de precipitación de los últimos 20 años para poder construir esta grilla y llegar a este producto pues mucho más acertado. Como les mostraba, esto es una ventana del nivel de resolución con el que se está trabajando este proyecto, o sea, 900 metros de resolución espacial. Cada puntico tiene todos los indicadores y a cada puntico se le hace a partir de interpolaciones, en este caso IDW, por la distancia tan corta en los puntos, y se modela absolutamente todo. Entonces, ¿a qué se llega? Bueno, estos fueron los dos escenarios que nosotros utilizamos. Esto lo trabajamos con Precis, con grilla de resolución de 900 metros. Para todo el territorio tenemos temperatura para el escenario A2 y para el escenario B2, dos extremos, el optimista y el pesimista, ¿de acuerdo? Temperatura, precipitación y humedad relativa de los escenarios. ¿A qué se llegó? Esto es el hoy. Así está Colombia hoy en términos de escorrentía promedio anual, y así está Colombia hoy en términos de índice de aridez. Esto es con la base climática 1971-2000. Esto se compara con las publicaciones oficiales, en este caso el Estudio Nacional del Agua, que es el documento rector en Colombia que orienta todo el tema hidrológico, y pues la coincidencia de la modelación de este proyecto con los resultados oficiales es de más del 95%. Luego, ¿qué se hizo? Se quitó el clima actual y se le puso el clima de los escenarios y se modeló. A esto se llegó. Escorrentía. Entonces pasamos de una escorrentía promedio de 1644 milímetros a escorrentías de 1300, 1399 según el escenario. Es decir, el panorama completamente crítico en términos de agua y de disponibilidad de agua. Lo mismo para el índice de aridez. Entonces pasamos de unas condiciones altos excedentes de agua a condiciones completamente deficitarias de agua. ¿De acuerdo? Entonces aquí están las modelaciones según los escenarios. Pues las conclusiones son catastróficas para el territorio colombiano. O sea, el problema de agua es un problema crítico y la relación de agua y actividades humanas es completa, ¿cierto? Ciudades cada vez más grandes.